Entonces son PAL, entonces uno empieza a hablar de P. Entonces, ¿qué quiere decir pólipos? A, adenomiosis. L, leiomiomas. M, malignidad o hiperplasia. Todos estos son muy comunes en cualquier clase, en cualquier edad, pero uno va a poder ir identificando según la edad de la paciente. Cada subtítulo de estos pólipos, cada uno es un capítulo grande y cada uno tiene un estudio muy, muy diferente a la adenomiosis, al leiomioma, a la malignidad y dependiendo de la edad. Pero esto es lo más importante, cómo vamos a empezar a estudiar a esta paciente. Entonces, PAL-COIN se refiere más que todo a la parte estructural. Pólipos, que son lesiones dentro del útero. Adenomiosis, que es como la endometriosis dentro del útero, en la fibra miometrial. Leiomiomas, que son tumores benignos del músculo liso del útero. Y malignidad, pues cuando ya hay, ocupa, digamos, el útero, su fibra endometrial, miometrial o toda la cavidad, y que viene, ¿de dónde viene? Ustedes vamos a tener que revisar un capítulo que se llama hiperplasias. ¿Qué quiere decir hiperplasia? Hiper, aumentado, o sea, aumentadas las células del endometrio. Y ese es un capítulo grande que se ve cuando roten, lo vemos con el doctor Jairo Moreno, y que las hiperplasias pueden ser benignas, borderline o malignas, que nos llevan a el cáncer de útero. Entonces, si ustedes ven, las moraditas lilas es la parte estructural. Y luego pasamos, la clasificación de miomatosis también es muy grande. Hoy se hablan de 8 tipos de miomas que están en la cavidad, subserosos, intramurales, submucosos, que son los que sangran, o combinados. Y todas esas clasificaciones también la vamos a tener que aprender, porque cuando hablamos, por ejemplo, de hemorragia uterina anormal, que tenemos que hablar de un mioma, un leiomioma, tenemos que aprender cuáles son los miomas que más sangran. De los miomas que más sangran son los submucosos, o que tienen parte submucosa e intramural, que son mixtos. Pero un mioma externo subseroso no nos sangra. Entonces, eso nos ayuda a tomar decisiones. Entonces, repasemos. PAL, ¿qué quiere decir? Hemorragia uterina anormal se clasifica como una hemorragia o un sangrado fuera de un ciclo menstrual. Un ciclo menstrual normal es cíclico, regular, en cantidades y en duración. Todo el que se salga de allí, 27 más o menos, 28 más o menos 7, y aumentaba más de 80 centímetros, que lo medimos por sus toallas, y que están alterando la vida de la mujer, entonces la clasificamos como una hemorragia uterina anormal. Ese es el nombre grande. Y vamos entonces a buscarle los apellidos, el primero, el segundo. El primer apellido hay una clasificación que se llama PAL-COIN. Voy a mirar a esta señora, ¿en dónde la ubico? ¿Estructural o no estructural, que es fisiológica? Bueno, entonces el PAL-COIN es estructurales. Recuerden, la mano, PAL como palma, esa es la mnemotecnia. Vamos a la parte no estructural, que es la coin. Coin es una moneda. Recuerden, entre la palma y la moneda. Esa fue la clasificación que dio la Federación Internacional. Entonces son coagulopatías. Es una paciente que tiene una enfermedad de la sangre, que tiene una deficiencia de un factor 8, pues le va a sangrar siempre. Entonces, ella no tiene un pólipo, ni no le encontramos ni el pólipo, ni el mioma, y es una mujer joven seguramente, o es una paciente que tiene una trombocitopenia, algo. Entonces, las causadas por alteraciones, por coagulopatías. Cuando hay disfunción ovulatoria, entonces recuerden, el ovario tiene que producir 2 hormonas,
para estar en un equilibrio. Produce muchas más hormonas, pero para el ciclo menstrual, estrógenos y progestágenos. Entonces, eso tiene que ir en un equilibrio. Cuando hay mucho estrógeno, hiperestrogenismo, y se baja la progesterona, entonces la paciente crece sus células y no menstrua normalmente. O todo lo contrario, cuando sangra mucho es porque no alcanza a tener buenos niveles de estrógenos y sangra, que por lo general eso es cuando se está acabando la vida del ovario. Entonces, disfunción ovulatoria no se da con la liberación de estrógenos y progestágenos como en el ciclo menstrual. ¿Ustedes recuerdan el ciclo menstrual? En los primeros días la fase proliferativa, aumenta el estrógeno, sigue aumentando, pero a la mitad del ciclo que aumenta la progesterona. Y luego llega un pico y bajando el día 16-18, ¿qué pasa? La progesterona se va cayendo, el estrógeno se mantiene un poquito, pero luego caen los dos hacia el día 21. ¿Para qué? Para volver a producir una descamación del endometrio. ¿Eso cómo se llama? Un ciclo menstrual otra vez. Entonces, si eso no se cumple así, si se produce más el estrógeno, la progesterona se queda chiquita. Si se produce más la progesterona, entonces no hay, entonces están sangrando siempre. Entonces, ahí vienen las alteraciones ováricas. La más común, les nombré ahora, el síndrome de ovario poliquístico o androgénico, que esa es otra patología muy, muy común y está clasificada en las disfunciones ováricas. El endometrio, cuando hay pues una alteración endometrial, básicamente porque se esté por medicamentos o porque o porque haya una lesión, y ahí ya entraría también como a combinarse con las mucosas. La iatrogenia es muy, muy común cuando nosotros empezamos a tratar a estas pacientes. Entonces, a una les damos anticonceptivos de alta carga, a otras de baja carga, a una no les damos sino progesterona, pero sin haber estudiado a la paciente. Entonces puede ser que les causemos una alteración con las hormonas que estemos dando. Pero hay otra iatrogenia a veces con medicamentos, con anticoagulantes, que no sabemos si la paciente tiene una alteración de la coagulación y estamos adicionando aún, hay vitaminas que producen sangrado vaginal. Entonces, cuando nosotros formulemos algo, tenemos que ser conscientes de lo y conocedores de lo que estamos ordenando. Y hay una que no se clasifica, que no sabemos, entonces venimos de la PALCOIN, que ya descartamos. Ahora vamos a ver cómo hacemos el diagnóstico, descartamos toda la parte estructural, por eso dice, esa diferencia es estructural y no estructural. Eso es la base, ese es como el esqueleto del estudio de hemorragia uterina anormal hoy. Ustedes nos van a oír hablar, les vamos a preguntar a ustedes, ¿qué es hemorragia uterina normal? Entonces, ya saben qué es una hemorragia uterina normal. Es un sangrado que no se caracteriza como el ciclo menstrual normal, cíclico, en duración, en tiempo y que altera la calidad de vida de la mujer. Entonces, ¿y cómo se clasifica o cuáles son las causas? Entonces ahí es donde ustedes hacen la mnemotecnia. PALCOIN. PALCOIN. En el video que les mandé no hablan del PALCOIN, pero hablan de las preguntas que lo llevan a averiguar todo esto. ¿Se acuerdan que había una señora que el útero era grande? Entonces a ella seguramente tiene unos miomas. La otra que era como que ya había tenido hijos, creo que la de mayor edad, que estaba muy cerca de la perimenopausia. Entonces probablemente ella lo que tenía era una alteración en los niveles de su progesterona. Entonces eso es lo que tenemos nosotros cuando hacemos el interrogatorio, venir ya a mirar cuál es la causa, en dónde nos ubicamos con el PALCOIN. ¿Les queda claro el PALCOIN? Sí, señora. Sí, señora.
Esto es lo más importante de esta clase. Esto es lo más importante. Ahora que hagamos unos ejercicios, vamos a definirlo. Bueno, la que sigue. La que sigue. Andrea, ya. Entonces, cada uno de estos vamos a empezar a mirarlos para poder saber qué tenemos que hacer. Pólipos. Entonces, los pólipos, que son como carnosidades, como tejido de fibras musculares, puede ser en el cuello uterino, que serían los cervicales. Tienen tejido conectivo vascular rodeado por tejido escamoso columnar. Son los que se ven cuando uno coloca un espéculo. Puede ser de diferentes tamaños, entonces uno va a definir el pólipo como toda lesión, dónde está, qué tamaño es y qué aspecto es. Entonces los pólipos pueden ser cervicales. Si ya no están en el cuello del útero, entonces vamos hacia adentro, entonces están en la cavidad uterina, entonces se llaman pólipos endometriales, que vienen de la hiperplasia de la formación estromal y del tejido glandular. Entonces, los pólipos endometriales son, todo es obligatorio estudiarlo, todo es obligatorio estudiarlo. Pero los pólipos endometriales, cuando se le pasan a uno, pueden llevar a patologías malignas que se nos han dejado, que hemos dejado de ver. La mayoría de los pólipos son asintomáticos. La gente no refiere porque si son pequeños son asintomáticos la mayoría de las veces. Son hallazgos que uno encuentra como en las ecografías. No porque uno los toque, uno no toca un pólipo endometrial porque están dentro de la cavidad uterina. Pero se produce hemorragia cuando hay laceración o se necrosan los cervicales o cuando son submucosos que están ya los pólipos en la cavidad y van creciendo, pueden empezar a producir sangrado. Se malignizan de un 0.5 a un 4.8 y esto es muy, muy importante para las mujeres en menopausia y posmenopausia. Hay otros que son de causa desconocida, están involucrados con los estrógenos exógenos, a veces cuando estamos con las pacientes que planifican o que reciben terapia de reemplazo hormonal, pueden dar pólipos, pero son pólipos muy pequeños. ¿Cuáles son los factores de riesgo que asocian a los pólipos? Porque uno diría, pues, la verdad no es muy alta la asociación con la malignidad, pero una malignidad de 4.8 es muy alta para una mujer en menopausia. No producen daño, no producen muchos síntomas, entonces pues no, uno no les pone mucho cuidado, uno sí les tiene que poner mucho cuidado porque si crecen pueden llegar a producir mucho sangrado. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Entonces uno dice, uno mira a la señora y entonces la paciente obesa está a veces concomitante con pólipos endometriales. La historia del tamoxifeno en pacientes que reciben terapia para el cáncer de mama, es muy común encontrar pólipos endometriales, la terapia de reemplazo hormonal y el síndrome de Lynch. ¿Cuál sería el tratamiento? Pero antes del tratamiento uno diría, bueno, ¿y cómo los estudio? No me acuerdo si enseguida está cómo los estudiamos. Básicamente les dije que uno no los puede tocar. Los cervicales se observan cuando están abortados en el espéculo, o sea, cuando uno pone el espéculo para tomar una citología, uno los observa, pero no porque uno, por el interrogatorio no los puede uno definir, menos los endometriales y si son pequeños, pues mucho menos. Para eso está entonces la ecografía pélvica transvaginal y hoy hay histerosonografía o histeroscopias que sirven de diagnóstico y tratamiento para la resección si son mayores de 3 centímetros y que pueden, pues, que son de apariencia normal. Entonces ya son estudios, digamos, la ecografía, que es como la que más hacemos, y dependiendo del tamaño, dependiendo de la edad de la paciente y individualizando cada paciente, pues se hará la histerosonografía, que es una ecografía que
que llena la cavidad uterina de agua, de una solución, y entonces el pólipo nada allá adentro, y entonces uno puede determinar qué es. Básicamente en pacientes a quienes necesitamos conservarle la parte reproductiva. Y la histeroscopia diagnóstica y quirúrgica, que es como una laparoscopia que se pone en el útero por el cervix, por el cuello uterino, y es con una cámara, entonces usted va a mirar directamente la cavidad, como si estuviera haciendo una laparoscopia, si han oído hablar, pero es dentro del útero, tiene una cámara, se inyecta líquido y se observa bien la cavidad, y entonces se habla de hay pólipos, hay un tejido endometrial anormal. Esta es la mano derecha, este es el gol estándar para la patología de la cavidad uterina, del endometrio. Entonces, los pólipos cervicales o endometriales, si están aumentando de tamaño, puede referir sangrado. Hay otras pacientes que refieren, cada vez que tengo una relación, tengo un sangrado. Entonces puede ser que sea un pólipo cervical, que esté pequeño o creciendo y que pues está muy externo. Entonces ahí es cuando nosotros los detectamos, pero al examen físico que les ponemos el espéculo. Y los endometriales, cuando son muy pequeños, es por la ecografía pélvica transvaginal. Los riesgos son las pacientes que son obesas, hipertensas, diabéticas, que están asociadas a patología endometrial. Pero se ve mucho en tamoxifeno, en terapia de reemplazo, en síndrome de Lynch. El diagnóstico, ecografías, histeroscopias, histerosonografías y el tratamiento de estos. Si son más de 3 centímetros, se deben resecar, se deben extraer y hacerle su estudio patológico. Si son menos de 3 centímetros y se ven en el cervix, pues uno lo reseca también. Uno lo reseca con una pinza de corazón, como en proceso de torsión se llama eso, si son pequeños. Esos son los pólipos. La que sigue. Escúchame un momento. También hay veces que los que están endocervicales se utiliza la cureta de Novak Bueno, y también. se utiliza en poblaciones no tan desarrolladas o en instituciones que no tienen los procesos de histerosalpingografía. De histero, se me fue, Copia. histeroscopia. Ok. Aquí están los pólipos endocervicales que habla el doctor. Mírenlos ahí en el espéculo. Cuando ustedes ponen el espéculo, lo ven una carnosidad pequeña que este es el que le produce el sangrado probablemente en la relación o simple o sin ninguna relación. Esto, cuando uno los observa con la pinza de corazón, uno puede traccionar y como torcerlo y sale fácilmente porque tienen un pedículo y eso se envía a patología. Lo que decía el doctor, uno puede poner una cureta de Novak. Una cureta de Novak es una cureta como un lapicerito, como un lápiz, más delgado que un lápiz, mucho como un pitillo, que en la parte distal tiene unos dientecitos y la introduce uno con mucho cuidado y puede resecarlo y eso se envía a patología. La cureta de Novak la van a conocer ustedes, es un instrumento con los cuales nosotros hacemos los legrados uterinos. Este es lo que ven aquí, es un pólipo muy pequeño que está protruyendo por el canal. Por lo general son benignos en mujeres muy mayores o pacientes que hayan tenido patologías cervicales, pues hay que tener mucho cuidado que no vaya a ser un pólipo de aspecto maligno o maligno. Entonces producen más que todo sangrado. Bueno, el tratamiento de esto es el legrado simple o la resección quirúrgica. Esto es muy común verlo nosotros en el consultorio, en consulta externa. Y probablemente lo podemos solucionar fácil.
Hay otros que cuando no salen con la maniobra que les describí, entonces hay que programarlas para un legrado completo o una resección completa. Estos serían los pólipos. Vamos en la P apenas, la que sigue. Aquí hay otros pólipos, perdón, aquí están los pólipos endometriales. Este es el útero, pero miren, esto ya es por una histeroscopia. Se introduce y se alcanzan a ver, entonces son más grandes. Hagan de cuenta un frijol, puede ser un frijol, puede ser una lenteja, pero es un cuerpito diferente a la fibra endometrial. Entonces son lo que forman el tejido endometrial hiperplásico o los famosos pólipos que nosotros encontramos, que si son de 3 centímetros, de 0.5 a 3 centímetros son variables, pero que nuestra obligación es resecarlos y mandarlos a la patología. Pueden ser únicos, pueden ser múltiples, pueden ser con pedículo, que a veces es fácil retirarlos, o que tengan una base como muy amplia, como que no los podemos sacar así con la torsión de la pinza. Entonces hay que hacerlos a través de cirugía, básicamente. Los pólipos endometriales, es más, no se ven, no los vemos a la vista en nuestro examen clínico, en nuestro espéculo. Estos ya se ven por ecografía, por histerosonografía o por histeroscopia. La que sigue. El estudio ya patológico es pues lo que nos informa el patólogo, y ya para resumirles a ustedes pues nos van a decir si es de tipo benigno o de tipo maligno, para nosotros básicamente tomar la conducta. ¿Qué tienen los pólipos? Pues tienen glándulas endometriales, estroma endometrial fibroso, vasos sanguíneos y epitelio. De acuerdo a lo que hallen patológicamente, entonces nosotros los vamos a clasificar en benignos o malignos para poder tomar la decisión. Para ustedes, en este momento es una causa de hemorragia uterina anormal, está entre las causas estructurales y se llaman pólipos. Son pólipos cervicales o pólipos endometriales, que producen sangrado dependiendo del tamaño, que tenemos que hacer el diagnóstico. Si son cervicales, a veces los hacemos solamente por el examen al espéculo, pero si no los vemos, nos los reportan en una ecografía y pueden ser combinados, solamente cervicales o cervicales y endometriales o solamente endometriales. Pueden ser únicos o pueden ser múltiples dentro de la cavidad del endometrio. De acuerdo a su estudio patológico, tendremos que tomar la decisión. La que sigue. Bueno, antes de pasar a la A, entonces, el tratamiento de los pólipos es la resección, ya sea por extracción manual, digamos, con la pinza, o con el legrado endometrial o el endometrial fraccionado o el legrado endometrial, que es como dice el doctor Zúñiga, con la cureta de Novak, y completando con otras curetas que son las curetas para hacer un legrado completo. O por histeroscopia, que es pues digamos, es lo último de los avances que nosotros tenemos. El diagnóstico y la resección es como un lapicero que se introduce en el útero y tiene también como una pinza, un patico para coger el pólipo y resecarlo. No en todos nuestros hospitales existe, ya cada vez es más común entre nosotros el uso de histeroscopia y digamos, de utilizarlo, pero no en todos nuestros hospitales existe. Entonces, si no existe y la paciente está sangrando, pues lo tenemos que hacer con un legrado biopsia, como lo hacíamos anteriormente. Cuando ustedes sean internos, tienen que saber hacer un legrado para poder salir de médicos generales, porque esa es una acción, eso es una
algo que nosotros como médicos generales tenemos que hacer. Podemos salvar la vida de una paciente que esté sangrando con un legrado endometrial, sea por restos, sea por pólipos, sea por sangrado, por lo que sea. Pero ese es uno de las cosas que ustedes cuando lleguen a ser internos tienen que hacer. Tienen que prepararse para hacer y aprender a hacer un legrado obstétrico o un legrado ginecológico, como es lo que estamos viendo hoy. Bueno, vamos a pasar a la A, PAL. Vamos en la A. La A es adenomiosis, devuélvase. Adenomiosis es glándulas endometriales que residen en el miometrio uterino causando agrandamiento del cuerpo uterino. Uno podría decir ahí que es la endometriosis del útero. Endometrio dentro de las fibras del útero, de las fibras del miometrio. Ocurre entre el 20 y el 60%. Produce sangrado abundante menstrual, dolor pélvico crónico. Esta es una de las causas de dolor pélvico crónico. El 30% de las mujeres pueden ser asintomáticas. La etiología incluye teorías desde la invaginación del endometrio hasta procesos metaplásicos. Tienen que ver, por ejemplo, bueno, no es para ustedes, pero la FSH y la prolactina, el aumento de estas tiene que ver con los hallazgos de adenomiosis. Antes de hablar del tratamiento, tenemos que hablar del diagnóstico, pero entonces regresemos. Adenomiosis. El útero es un órgano pélvico, ustedes lo conocen ya, tiene el cuerpo, el cervix, el cuerpo uterino, y está compuesto por sus fibras miometriales, tiene sus capas, serosa, subserosa, y la capa interna que es el endometrio. A mí me gusta mucho el ejemplo que siempre pone el doctor Zúñiga de hagan de cuenta que tienen un aguacate. Así es el útero, como un aguacate. Y donde va la pepa, esa cascarita, esa partecita negra que tiene la pepa es el endometrio. Y el endometrio está de acuerdo a la parte hormonal, ¿se acuerdan del ciclo menstrual? Entonces, aumenta el estrógeno, aumenta la progesterona, luego cae, entonces se cae esa capita y sale, que es la menstruación, que sería esa capita negrita. Cada mes se elimina eso, cada mes, y vuelve otra vez el estrógeno, aumenta las fibras, aumenta esa capita, y así cada mes. Cuando eso no sucede por alteraciones hormonales, esa capita se va agrandando, se va agrandando, se va agrandando, y es lo que forman las hiperplasias. Pero también cuando eso se va alterando, el endometrio se puede ir metiendo dentro del miometrio, dentro de las fibras, y va formando una cosa que llama endometriosis, que es dentro del útero. No solamente la endometriosis es del ovario, de las trompas, del intestino, sino dentro del útero. Entonces, ¿qué hace? Si el útero tiene unas fibras musculares que cada mes juegan un papel, que se achiquitan, se agrandan un poquito, se achiquitan, y más en el embarazo, que se agrandan hasta 9 meses y vuelve a su estado normal, pero cuando se va dañando esta fibra, entonces va perdiendo consistencia y va perdiendo función de estiramiento y de regresión, estiramiento y regresión. Entonces se va dañando la fibra. ¿Y qué va a pasar? Que esa cavidad que es el útero, que tiene las fibras, se van aflojando. Y eso, si se van aflojando, haga de cuenta un músculo. Cuando usted monta bicicleta y se golpea el músculo en la pierna, entonces forma como un hematoma. Eso produce dolor. Y cuando, pues como este es un órgano que está auspiciado por, digamos, por hormonas que producen sangrado, entonces produce sangrados anormales, dolor, y si uno le va sumando, entonces vienen las hemorragias. Entonces, ¿qué es adenomiosis? Es la A del Palcoin, es una patología que altera el útero, la fibra uterina. El endometrio se mete en el miometrio. El endometrio y lo afloja, daña la fibra uterina, ya no va a tener la consistencia cauchosa, y esto con el tiempo va a producir dolor, y esa es una de las causas del dolor pélvico crónico.
Cuando usted examina a una paciente de esta, siente el útero, no durito, no cauchoso, como se debe sentir el útero, sino blando, fofo, blandito. Y dependiendo pues de cada paciente que usted tenga enfrente, pues va a decir qué tiene o qué no, o de qué tamaño está. Entonces, eso es muy, muy común encontrarla en nuestras mujeres terminando edad reproductiva, en la perimenopausia es muy común, en la menopausia es muy común. Produce dolor pélvico crónico, dismenorrea, ustedes saben qué es dismenorrea, es el dolor durante el ciclo menstrual. Entonces, ¿por qué? Porque es una endometriosis dentro del útero. Hay otras, por lo general, pues que son muy pequeños los úteros, pues no les causa tanto dolor. El tratamiento, el diagnóstico de esto es clínico, y nos ayudamos con la ecografía pélvica transvaginal y hoy en estudios más avanzados, en pacientes que necesitan su edad reproductiva, que requieren todavía tener su edad reproductiva bien, utilizamos otros métodos como son la resonancia, pero no vamos a pensar hoy en eso. Vamos a pensar que es un diagnóstico clínico. Le duele, cómo es el sangrado, cuántos hijos ha tenido, cómo es el dolor, y sangre, entonces le damos tratamiento y no nos mejora, y le volvemos y le damos tratamiento y no nos mejora. Y la ecografía, seguramente un buen ecografista nos lo va a reportar. No es un diagnóstico fácil en las ecografías, tiene que ser alguien que sepa manejar bien lo que es endometrio. Y el tratamiento es individualizado, es de acuerdo a cada paciente, de acuerdo a la edad. De acuerdo a la edad, si es una mujer muy joven, si no es joven, si ya tiene sus hijos completos. ¿Ustedes recuerdan? La paciente mayor, como que tenía 45 años, le ofrecieron un tratamiento. Hay tratamientos médicos y hay tratamientos quirúrgicos. Ahí nos hablaban de un dispositivo intrauterino que libera hormona, que libera la progesterona. Entonces, esa es una opción, tratamiento médico. Cuando ya esto no se da, pues entonces vamos a hablar de tratamientos quirúrgicos. Entonces, el tratamiento no es solamente la histerectomía, es la ablación, que es meter el histeroscopio y quemar esa fibra, esos focos. Y eso seguramente es para pacientes jóvenes. Tratamiento farmacológico con anticonceptivos de progestágeno, con dispositivos intrauterinos de progestágenos. Entonces, el tratamiento es de acuerdo a cada paciente. Vamos en A, adenomiosis, Palcoin. Vamos a ver ahora la que sigue. Ya esto se lo resumí. La que sigue. Los factores de riesgo pues son la edad, la multiparidad, la cirugía previa, el embarazo ectópico, tratamiento como tamoxifeno. Bueno, esto para ustedes no es tan importante. La que sigue. El patólogo, cuando hacemos una histerectomía, nos va a hablar de un agrandamiento globular y quístico del miometrio, quistes de glóbulos rojos en ocasiones extravasados. Esto es lo que les estaba contando, es endometrio, parte vascular, glándula en la fibra muscular que normalmente no debe existir. La que sigue. Este es un útero adenomiósico, blando, feo, el color. La que sigue. La que sigue. Esto es cuando estemos de internos, volvemos a repetir todo esto porque son cosas ya microscópicas que nos interesan para tomar decisiones. La que sigue. Bueno. Este es el origen de la adenomiosis, que son la patogénesis, que pues todavía como igual que la endometriosis, no se sabe de dónde viene, pero pues hay muchas teorías básicamente. En resumen, es
el tejido endometrial en la fibra muscular. La que sigue. Quiero llegar a leiomiomas. La que sigue. Dale. Dele. El dolor del que estamos hablando y cómo lo debemos tratar. El dolor. Esta es una de las causas de dolor pélvico crónico. Vimos la adenomiosis. Bueno, vamos a buscar, pues los principales son dolor, sangrado y la clasificación, que no me interesa que ustedes aprendan hoy la clasificación y nosotros tampoco mucho lo hacemos. Nosotros nos adherimos, digamos, es a la sintomatología para poderle resolver de acuerdo a la paciente según se da cada caso. Nosotros no empezamos que esperamos la patología, estos son ya pacientes especializadas de acuerdo a su edad. Bueno, quiero que lleguemos a la L de leiomiomatosis. PAL-CON, la L. Leiomiomatosis, que es miomas uterinos. Son tumores comunes fibromusculares del miometrio. La patología anterior era del endometrio, adentro. Este es de la fibra muscular. Son tumores comunes fibromusculares de la fibra del miometrio. Son benignos y provienen del músculo liso. ¿Se acuerdan que la adenomiosis era que dañaba ese endometrio metido aquí? Bueno, entonces, miren que se pueden ir combinando. Entonces, estos son, si uno habla solamente de miomas, entonces son tumores comunes, muy, muy comunes, que son de la fibra muscular, son benignos y vienen del músculo. Son muy frecuentes en las mujeres no tan mayores. ¿Por qué? Porque estos están dependiendo de las hormonas, del estrógeno. Los síntomas dependen del tamaño, de la cantidad, de la localización y del proceso de degeneración. Ahora que ustedes van a ver la clasificación de los miomas, tienen que aprender. Clínicamente, uno cuando está examinando a una paciente, uno no dice, bueno, ahora vamos a ver la clasificación. Uno lo que palpa en el examen es el tamaño del útero. Y ya cuando uno lo va a clasificar, ya necesita un método diagnóstico diferente. Los síntomas son, pues dependiendo del tamaño, de la cantidad, producen sangrado, pueden, pero no todos, esto no es 100%. Esto depende del tamaño y de la cantidad y del sitio donde estén. Entonces pueden producir sangrado, unos más que otros, dolor, unos más que otros, sensación de presión, unos más que otros, me duele para orinar, me duele para hacer popó, me duele para la relación, entonces dependen del tamaño y de la cantidad y de la localización. Y van a alterar la fertilidad si están en la parte superior, en la parte anterior, si están bloqueando las trompas. Entonces depende de la ubicación, tienen que estar relacionados con la fertilidad. La causa es una proliferación celular por efecto hormonal, como les digo, por eso es que es más común en las pacientes de edad reproductiva. Hay una disminución de la apoptosis, o sea, de la muerte celular, y hay una alteración de la vasculatura del endometrio. Ahí ya va empezando a funcionar como el endometrio con el miometrio. ¿Cuáles son los factores de riesgo cuando ustedes vayan a estudiar o vamos a estudiar solamente miomatosis uterina o leiomiomatosis? Siempre van a decir, es más frecuente en las nulíparas, es más frecuente en las mujeres de raza negra, es más frecuente en las que tienen una menarca temprana, es más frecuente en las que no han tenido, bueno, nulíparas, es más frecuente en las pacientes hipertensas, es más frecuente en la obesidad y hay unos que están asociados a factores dietarios, pero eso es todavía sigue siendo muy discutido toda la vida. Entonces, ¿para qué le sirve eso a uno? Para mirar la paciente que uno tiene enfrente, la edad,
Si usted tiene una señora de 70 años o de 60 que ya está en menopausia, pues se le pasaron todos los años y no le hicieron el diagnóstico. Pero si usted tiene una mujer joven en edad reproductiva que le está diciendo, me duele con la relación, sangro, no me he podido embarazar, tal cosa, entonces usted va empezando a mirar. Si usted tiene una paciente hipertensa de raza negra y dice, bueno, voy a examinar a esta paciente. Hasta ahí va ganando algo en su historia clínica. Miren, volvemos a lo básico, historia clínica. Entonces, hipertensión, menarca temprana, nulípara, raza negra, obesa, están muy asociados. Entonces, ¿qué es la leiomiomatosis? Es el daño del útero, en el tamaño, en su fibra muscular. Son tumores benignos, como vamos a ver, son tumores benignos. El manejo es dependiendo de los síntomas, su diagnóstico, historia clínica básicamente, y tenemos cómo ayudarnos. Entonces, primero, la historia clínica, el interrogatorio de la paciente, el examen físico. Entonces uno dice, acuérdense que el útero, ¿cuánto mide normalmente? No se detecta en el tacto bimanual, es hasta el pubis. O sea, uno no lo toca por encima cuando hace el tacto bimanual. Cuando el útero se va creciendo por los miomas o por el tamaño, por eso es que depende de si hay un mioma, varios miomas. Entonces uno va diciendo en la consulta, tiene un útero aumentado como para 10 semanas. ¿Eso a qué hacemos relación? O como para 20 semanas. Recuerden en obstetricia el útero se va aumentando de acuerdo al embarazo. Entonces uno lo que ha tratado es de traspolar la edad del embarazo del útero a los miomas. Entonces si tiene un útero aumentado para el ombligo, pues uno dice tiene un útero aumentado para 20 semanas. Y se supone pues que la paciente no está embarazada. Estamos hablando de miomatosis. Que tiene un útero aumentado para 10 semanas, pues un poquito más de lo normal, entonces así va uno definiendo el tamaño del útero. Pero el método del diagnóstico entonces es historia clínica, tacto y ecografía pélvica transvaginal. Pacientes nulíparas, pues una ecografía pélvica vía abdominal. Y ahí nos van a decir cuál es el tamaño del útero. Tiene tantos miomas. Un útero normalmente 8 centímetros, si es en edad reproductiva hasta 10, si ha tenido varios hijos, pero de ahí para adelante, entonces el ecografista nos va a reportar, tiene un útero de tanto, la parte longitudinal, la parte transversa, el endometrio está de tanto, hay tantos miomas y ahora vamos a ver la clasificación. Un buen ecografista nos dice cuántos miomas, cómo están los miomas, dónde están los miomas. Lo mismo que el ecografista que hace la observación del ovario. Tiene folículos, más de 5, más de 7, más de 12, con un volumen de tanto. Y así nos reportan el útero. El útero tiene un volumen de tanto, tiene un endometrio de tanto, tiene tantos miomas, están intramurales, están subserosos. Eso nos sirve para poder definir con la paciente qué es lo que vamos a hacer. Entonces, leiomioma es la L, vamos en la P, en la A y en la L, apenas vamos en 3 PAL. Leiomiomas, y este es de la fibra muscular, por lo general son benignos, muy raro que un mioma se malignice, a no ser de que crezca muy, muy rápido, y entonces ya no vamos a hablar de leiomiomas, sino de leiomiosarcomas. Ese porcentaje mínimo que se maligniza es el mioma que crece rapidísimo, rapidísimo, en meses, y que puede ser joven, por lo general es en perimenopausia, menopausia, pero que le crece el útero mucho, que el mioma creció mucho. Entonces ya vamos a hablar no de lo que estamos de leiomiomatosis, sino de leiomiosarcoma. Es la parte maligna del mioma, es el mioma que se malignizó, que es demasiado raro, pero se ven. Después de que tenemos el diagnóstico, entonces dependiendo, igual que el pólipo, igual que la adenomiosis, entonces dependiendo de la edad de la paciente, vamos a mirar qué hacemos con esa paciente.
Ustedes recuerdan, en ese video que les mandé, eran mujeres muy jóvenes que no eran ni posmenopáusicas, una nomás estaba llegando como a la menopausia, entonces se les ofrecía manejo médico. Cuando pasan de la menopausia, pues, y dependiendo de los miomas, del tamaño, entonces se ofrece la histerectomía abdominal, la miomectomía, que son tratamientos quirúrgicos. Miomectomía es sacar los miomas, pero queda la cavidad. Histerectomía es sacar el útero, o sea, sacar todo el problema, porque ya seguramente esa mujer ya tiene hijos, ya está llegando a su menopausia, o sea, su edad reproductiva no es tan interesante. Eso es lo que nos marca a nosotros para tomar una conducta, si es médica o es quirúrgica. Tenemos, ustedes acá, mire donde dice, la causa. La causa es por proliferación celular por efecto hormonal. ¿Qué quiere decir efecto hormonal? Pues ya sea el propio de uno, el natural o el que es estimulado por hormonas como son los anticonceptivos. Entonces es en edad reproductiva. Entonces cuando tenemos gente muy joven que de pronto dice, no, es que yo voy a hacer todo lo posible por tener un hijo, entonces ¿qué tenemos que bloquear? La parte hormonal. Entonces por eso ustedes ahí leen antagonistas de la GnRH, que son las hormonas que liberan las hormonas, la FSH y la LH. Hoy hay tratamientos médicos en manos especializadas, como son el ulipristal, que son tratamientos que también van a frenar, digamos, la FSH, los estrógenos, son antiestrogénicos, son de la familia de los antiestrogénicos. O sea, no queremos que el estrógeno se produzca en cantidades altas. Entonces tenemos que bloquear desde la parte central o desde la parte de la hipófisis como la FSH o a nivel ovárico. Entonces son antiestrogénicos. ¿De qué depende? De cada paciente. El tratamiento médico, como el que ustedes vieron en el video, que son o anticonceptivos orales, y si es miomatosis tendríamos que dar anticonceptivos orales con baja carga de estrógenos, porque si no, lo que estamos haciendo es que se aumente el tamaño. Los estrógenos son los que alimentan la endometriosis, los estrógenos son los que alimentan el mioma. Entonces, pues no, si tenemos una paciente que tiene miomas moderados, pues no le vamos a dar estrógenos, le tendríamos que dar progestágenos. O colocarle, como ustedes vieron, un dispositivo con progestágenos. O si pasamos a inhibidores de la GnRH o del ulipristal, que son tratamientos médicos. Cuando ya son muchos y se nos salen de las manos, pues entonces ya vamos a hablar de tratamientos quirúrgicos. Entonces la L son leiomiomatosis, que son tumores benignos, que son alteraciones de la fibra muscular del útero. La que sigue. Y esta es la otra gráfica que quiero que se memoricen, así, se memoricen, porque esto es lo que el común de nosotros en la consulta, los miomas. Entonces, miren, esta es la gráfica de los miomas. Yo les dije, anteriormente no hablábamos sino de 3, los subserosos, los murales y eso, que no, solamente hablábamos de miomas. Pero hoy la clasificación de los miomas nos hacen ubicarnos para el tratamiento y dependiendo de la edad de la paciente. Entonces empecemos. Los submucosos. ¿Por qué es tan importante esto? Pues porque no estamos hablando de miomatosis, estamos hablando de hemorragia uterina anormal. Entonces, ¿qué es lo que hace que sangre en una miomatosis? Entonces, miren, los números 0, 1 y 2. Esos son, ¿por qué? Porque están alterando la fibra interna. Esos son los que alteran básicamente. Entonces son los miomas submucosos. Entonces uno pregunta, ¿cuáles son los miomas que causan sangrado?
los submucosos. ¿Cuáles son los miomas que causan dolor? Todos. ¿Los submucosos le causan dolor? Por lo general no. ¿Qué causan los submucosos? Sangrado. Los demás pueden causar más que todo dolor o combinarse. Si ustedes ahí los empiezan a combinar. Entonces miren los submucosos y dependiendo del tamaño. Recuerden que estos miomas submucosos que son más grandes que los pólipos endometriales, hay que resecarlos. Entonces ahí es donde uno empieza a hacer una miomectomía por histeroscopia o por el legrado, dependiendo del tamaño. Entonces los submucosos son el 0, el 1 y el 2 que es más o menos combinado. El 0 es que está adentro y está ahí, se lo ve perfecto, como un frijolito, pero perfecto. El 1 que tiene un 50% intramural, o sea, está adentro, pero más adentro que afuera, pero tiene un componente. Y el 2 que tiene más afuera que adentro, pero también tiene un componente submucoso, entonces son combinados. Ahí el único submucoso es el 0, los otros 2 son combinados. Y esos son los que causan sangrado, o sea, en la hemorragia uterina anormal, estos son los que nos llevan a pensar en que tenemos que actuar y resecarlos, porque por más de que le demos anticonceptivos, le pongamos el Mirena o lo que sea, pues es una fibra que ya está ahí, es un tejido que ya está sobrando y que produce alteración. Por eso es que los tenemos que retirar, resecar. Los otros miomas son la otra clasificación. Son los 3, los 4, los 5, los 6, los 7, los 8, para el capítulo de miomatosis, que producen alteración del útero, que producen dolor, que producen infertilidad si están al lado de las trompas, y dependiendo de dónde estén, es que uno le ofrece, y del tamaño que tengan, es que uno le ofrece el tratamiento a la paciente. Los miomas híbridos serían el 3 y el 5 básicamente, el 2 y el 5. Son entre submucosos y subserosos, o sea, están como dentro de la capa, no los puede ver uno como muy bien. Esto simplemente nos sirve es para tomar la determinación de cómo va a ser su cirugía para la paciente. La cirugía más fácil es si la paciente ya tiene sus hijos, pues ya simplemente le ofrecemos, es una histerectomía, pero como hoy las mujeres cada día quieren sus hijos, entre más años tiene la paciente, 40, apenas hay unas que están empezando a los 40. Entonces, es común encontrar esta patología y es muy común encontrar esa miomatosis submucosa y entonces la paciente es la que nos consulta como las del video, con sangrado, 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 adinamia. ¿Por qué? Porque el sangrado que produce enfermedades como la anemia, y la anemia es una enfermedad que va con la calidad de vida de la paciente. Entonces, PAL, COIN, vamos en L. Bueno, ¿les quedó claro esa gráfica? Ya hablamos de los miomas sintomáticos o voluminosos, del sangrado menstrual abundante, de la infertilidad. Esto es lo que tenemos nosotros que tener en cuenta para tomar la decisión a quién le ofrecemos una cirugía definitiva, una cirugía como una miomectomía, a quién le ofrecemos solamente una ablación. Todo depende del mapa que tengamos, de la historia de la paciente, depende de la historia de la paciente, porque nosotros podemos tener mujeres de 20 años y que tienen un mioma que le da más horrible el ombligo y no se dio cuenta y no hasta ahora. Tengo una paciente ahorita. En su vida, no, ella no sabía, pues, no ha tenido ni siquiera relaciones. Entonces, a esa niña, ¿qué le vamos a ofrecer? Pues habrá que hacerle un buen estudio y mirar si somos pues capaces solamente de retirar ese mioma grande y le queda un útero que probablemente no le va a servir para su fertilidad. Pero pues hay pacientes que dicen, no, a mí no me saque el útero, pero uno siempre en la conducta médica
tiene que hacerle conocer a la paciente los riesgos y los beneficios a que estamos expuestos, porque estas son de las cirugías que son clasificadas mayores y que tienen riesgos. Uno no puede comprometerse con una paciente a ofrecerle algo que probablemente ni le soluciona su problema, sino que lo empeora o que no tiene resultados en ese momento de la cirugía y que se puede complicar. Entonces, los tratamientos quirúrgicos ya son para otro tema. La que sigue. Hiperplasia endometrial. Entonces, estamos en malignas. La hiperplasia endometrial es un engrosamiento. ¿Se acuerdan de la capa del aguacate? Que es como la negrita, que debe descamarse mensualmente. Que si se va acumulando, va haciendo un engrosamiento endometrial por el aumento irregular del tamaño y del número de las glándulas. Entonces tiene alta incidencia y hay con atipia y sin atipia. ¿Qué quiere decir? Sin atipia son benignas, o sea, se puede, dependiendo de la edad, dar tratamiento. Y con atipias es de mujeres mayores y son premalignas. Entonces, tenemos que saber diferenciar de una hiperplasia endometrial. Y es como lo más común en los informes ahora de ecografía. Entonces, vamos a tener que aprender cuál es el nivel de la ecografía, del endometrio. Entonces, por ahora, hiperplasia endometrial, hay benignas y hay malignas. Aquí abajo lo tienen, dependiendo también de la edad, dependiendo del espesor del endometrio. El síntoma clásico es la hemorragia, es el sangrado, por eso es que está dentro de este capítulo, sangrado vaginal. Y generalmente en una paciente en menopausia o posmenopausia es alarmante, dispara la alarma. Ya hablamos, son simples, entonces son con atipia y sin atipia, y estas se dividen en simples sin atipia, complejas sin atipia, simple con atipia y complejas con atipia. ¿Qué quiere decir? Que las simples pueden ser totalmente benignas, o hay otras simples con atipia que son de espalda con espalda, que uno le pone mucho cuidado porque son del capítulo de las premalignas. Y las complejas sin atipia entran en ese capítulo, y las complejas con atipia, que están como en el bordecito de ser una enfermedad maligna. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, primero, ¿cuáles son los factores de riesgo de las hiperplasias? Las hiperplasias es un aumento de la producción estrogénica. Entonces el estrógeno, ¿qué es lo que está haciendo? Está aumentando el engrosamiento endometrial, está aumentando el número de las glándulas y no hay una contraposición de la progesterona. Entonces los factores de riesgo son la edad, la obesidad, porque el adipocito se comporta como una glándula generando más estrógenos. Riesgos: una menarca temprana, una niñita que empezó a producir sus estrógenos, una menopausia tardía. Se habla de las nulíparas porque no han tenido como ese efecto del embarazo de producir y escamar. La nuliparidad, ahí está. El síndrome de ovario poliquístico, ¿se acuerda que les dije? De trastornos ováricos, porque se aumentan los estrógenos. La terapia con tamoxifeno, porque el tamoxifeno para el cáncer de mama es un medicamento que se da para bloquear los estrógenos. Entonces, y antecedentes familiares de cáncer de endometrio. Entonces, cuando uno tiene una paciente posmenopáusica, obesa, hipertensa, ¿se acuerdan de la adenomiosis? Uno va ahí, esto lo va uno como uniendo, pero esta paciente no me refiere que tiene dolor, simplemente lo que tiene es, ni que le encuentro el útero grande, simplemente que tiene es sangrado. Entonces, estos son los factores de riesgo. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Pues la historia clínica, qué edad tiene la paciente, está sangrando,
su menstruación última, ¿cuándo fue? Hace 5 años. Era menopausia y ahora volvió a sangrar. Eso es anormal. Una paciente en posmenopausia no puede volver a sangrar, porque para eso se llama menopausia. Y cuando hay un sangrado en la posmenopausia hay alarma. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace con una ecografía que nos van a reportar un endometrio, dependiendo de la edad también. En edad reproductiva es hasta 10 milímetros y en edad de menopausia, posmenopausia, el nivel endometrial no debe ser más de 4. Y si una paciente tiene 4 y sangrado, es alarma. Y hay posmenopáusicas que tienen, nunca se les ha hecho una ecografía y llegaron con 6, pues no hay que alarmarse si no tiene sangrado, pero hay que estudiar a esa paciente. Se diagnostica tomándole una muestra del endometrio. Entonces, la muestra del endometrio se hace con un legrado biopsia de endometrio, que es lo que les digo que tienen que aprender a hacer cuando estén de internos, es entrando por la cavidad uterina, colocando el espéculo, entrando por el cervix, como si fueran a tomar una citología, y dependiendo del tamaño del útero, entonces van a ustedes a aprender a conocer las curetas. Las curetas son como unos lápices que tienen en el borde superior, digamos, forma la cureta de Nova, que es más delgada, con unos ganchitos, como con unos dientecitos, que es para, con el movimiento de adentro, afuera, sobre las capas. Ya lo podremos mostrar cómo se hace. Se toma la muestra con otras curetas que van de 0 a 7. Se toma la muestra dependiendo de cada paciente. El legrado uterino ginecológico es un método diagnóstico y de tratamiento cuando estemos en un sitio donde no tengamos ni la eco, ni el histeroscopio, ni nada. Con eso podemos hacer el diagnóstico, mandarlo a patología, hacer el diagnóstico y solucionar el problema del sangrado inmediato. Si estamos en un hospital ya, que seguramente ustedes que ya les va a tocar toda la modernidad, pues tienen un histeroscopio, tendrán con el tiempo que saber manejar un histeroscopio. Hoy es de manejo de algunos ginecólogos, ni siquiera todos los ginecólogos hacemos histeroscopio, pero sí hacemos todos legrado uterino ginecológico. Y un médico general tiene que saber hacer un legrado uterino ginecológico, tiene que saber hacer un legrado uterino obstétrico, cuando se le quedó la placenta, cuando la paciente después del parto sangró. Entonces, el diagnóstico de esta hiperplasia es con el legrado. Y ya enviamos esa muestra y entonces ya nos irán a decir la clasificación si es una hiperplasia simple o compleja, si es con atipia o si es sin atipia o si ya tiene un cáncer. El tratamiento médico, que es en las pacientes de simple sin atipia o complejo sin atipia, pero en casos muy especializados, ¿qué es frenar la acción de los estrógenos. Entonces, ¿qué ponemos? Todo lo que sea que no actúe con el estrógeno, que no los haga proliferar. Entonces ponemos todo lo que es progesterona. Por eso ahí es la Depo-Provera, que hoy ya está en desuso, no ha vuelto a salir. El dispositivo con progesterona, que se llaman, aquí le puse el nombre, pero se llaman dispositivos con levonorgestrel. Hay 3 en el mercado que son de diferente año, el Mirena, el Keila y el Jaidez, son los únicos que liberan progesterona, porque la T de cobre es un dispositivo que no tiene hormona, entonces no nos sirve, nos va a aumentar el sangrado. La T de cobre que no tiene hormona sirve es para planificar. Entonces lo que más usamos son todo lo que nos frene los estrógenos, todo lo que nos frene los estrógenos, mientras esa paciente resuelve su diagnóstico, su fertilidad, y si no tiene fertilidad y tiene una sospecha de atipia, para afuera sería la mejor opción, dependiendo todo de la edad.
Entonces ya vamos en las estructurales, que son PAL-COEN. Pólipos, leiomiomas, pólipos, adenomiosis, leiomiomas y malignidad, que es la hiperplasia. Bueno, ese es el capítulo de las estructurales. ¿Y por qué es que estamos hablando de eso? ¿Por qué estamos hablando de los miomas? Si los miomas son fibra muscular, porque los miomas son mucosos, producen sangrado. Los 0, 1 y 2 son combinados y producen sangrado. Estamos hablando del sangrado vaginal. De los pólipos, porque hay pólipos que producen sangrado. De la adenomiosis, porque produce sangrado. Y de la hiperplasia, porque produce sangrado. Entonces, hoy estamos hablando desde el capítulo de hemorragia uterina anormal. Cada de uno de estos es un capítulo grandísimo, grande. Miomatosis es muy grande, el pólipos es muy grande desde el punto de vista de patología, de clasificación, pero lo general y lo que tenemos que saber manejar básico es esto que les estoy contando. Entonces ahora vamos a pasar al otro lado, que es las ováricas, las que no son estructurales, no estructurales. Entonces vamos a hablar de las coagulopatías. ¿Hasta ahí han entendido? ¿Todos? Sí, señora. Sí, señora. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, señora. Sí, doctora. Bueno. Ok. Entonces ahora vamos a entrar a hablar de las coagulopatías. Porque seguramente ustedes les llegó esta paciente, doctor o doctora, estoy sangrando, sigo sangrando, entonces ya usted le hizo la eco y no le encontró pólipo, no le encontró mioma, no le encontró adenomioma. Doctora, sigo sangrando y entonces la hemoglobina va en 9, en 8, en 7 y hospitalicemos a la paciente y ¿qué hacemos? Pero el endometrio está, o sea, no hay nada estructural. Esta paciente no hay nada estructural, pero ¿qué va a pasar? Se nos va a anemizar, que se nos va a morir. ¿Qué tenemos que hacer? Pues miremos a ver de dónde está el sangrado. Entonces, coagulopatías, trastorno sistémico de la hemostasia que se manifiesta como una hemorragia uterina que contribuye a estas entidades. Afecta el 13%. Miren que no es despreciable. Miren las etiologías. Son estas niñitas chiquitas que la mamá, que el pediatra, que se golpea y sale morado y que sangra y es impresionante, pero a ver, una niñita, ¿por qué le ponen pañal materno para la menstruación? Pues eso no es normal. Entonces son patologías como la enfermedad de von Willebrand, que es una deficiencia del factor 8. Coagulopatías por deficiencia plaquetaria, porque así nació, porque tiene un problema de, como dice su nombre, coagulopatías. Deficiencia de factores y hemofilia. La hemofilia es la que más causa esto. Entonces, ¿será que nosotros podemos definir esto? Pues ahí tenemos que trabajar en llave con el hematólogo, con el pediatra de la niña, con el internista de la señora. Es una enfermedad de genética generalmente o alteraciones en el sistema vascular de ella. Más común el von Willebrand, que es la deficiencia del factor 8, pero hay otros como la deficiencia de la proteína C, de la proteína S, que tienen que también ver con el síndrome antifosfolípido, muy común en las pacientes nuestras embarazadas. Bueno, la historia clínica vuelve y juega, se golpea, sangra con facilidad, cuando le hacen un masaje, que le han dicho, bueno, estas niñas por lo general ya vienen con historias clínicas, pero que nosotros tenemos que mirar y solucionar. ¿Será que a una niña de estas, entonces nosotros le decimos, no, tome anticonceptivos? Ojo, tenemos que estudiarla con el especialista de esta patología, el hematólogo, su pediatra o su médico internista.
Entonces, el diagnóstico, pues la historia familiar, la función plaquetaria, en esta vamos a medir todo lo que es de la coagulación, todo lo que es coagulación. Entonces, con ellos vamos a definir cuál es el tratamiento. Estas pacientes no se les puede poner té de cobre, estas pacientes hay que darles anticonceptivos con solo progestágenos, y a veces tenemos que ser un poquito más radicales, que tenemos que usar análogos de GnRH, de una, que frenen arriba la parte ovárica. Son muy comunes. Esto es muy común. La hemofilia y el von Willebrand son muy, muy comunes en nuestras pacientes, y hoy pues que se habla de las enfermedades huérfanas, ni se diga. La que sigue. El diagnóstico, pues, son los test de coagulación, la medición de la protrombina, de los tiempos de protrombina, o sea, esto ya es un estudio hematológico del fibrinógeno, del factor 8, de la historia de que no esté tomando anticoagulantes en mujeres mayores. En las niñas es más que todo coagulopatías por factores 8 o hemofilias. En las mujeres en edad reproductiva, por deficiencias de las proteínas SOC o por anticoagulantes en las mujeres mayores. Son mujeres que también toman antiplaquetarios o, ¿cómo es que se llama este que es muy común de ellas? Que lo toman. José Ignacio, ¿cómo se llama ese medicamento que toman las mujeres mayores para sentirse bien? Bueno, es un antiplaquetario. ¿Cómo? ¿La aspirina? No, tiene un nombre muy común de nuestras señoras mayores. Es que yo tomo, porque ellas toman eso para que ¿cómo? ¿El clopidogrel? No es nada, es muy folclórico el nombre. Bueno, ahora me acuerdo, tranquilos, ahora me acuerdo. El tratamiento de cuando hay tratamientos de emergencia y tratamientos de no emergencia, ¿no? Entonces, tratamientos con estrógenos conjugados no los vamos a poner en este momento porque tampoco los hay. Entonces, contraceptivos orales, pero cuando hemos descartado que no sea un von Willebrand o una patología solamente, los estrógenos. Y están los acetatos de noretinendrona, o sea, son demasiado difíciles. Todo esto que está aquí, hoy casi que no los tenemos a la mano en urgencias. La medroxiprogesterona hace como 6 meses salió del mercado. La razón, creo que era porque le iban a bajar de precio, pero en nuestro país, no en los demás países, que es la medroxiprogesterona, que ustedes han oído hablar de la Depo-Provera. Entonces hoy llegaron progestágenos que han evolucionado como con progesterona micronizada. Bueno, vamos a esperar qué más llega. Hoy estamos usando mucho el ácido tranexámico, pues tenemos que tener la paciente en urgencias de acuerdo al sangrado que ella tiene, y usar progestágeno, anticonceptivos con solo progestágenos. La que sigue. Bueno, la disfunción ovulatoria, pues ya nosotros hablamos de la parte estructural, no nos toca, pero es básicamente lo que se le relaciona, ya no es con un sistema de coagulación, ya no es Colcoin, vamos a la ovárica. Entonces, en el ovario hay hemorragia de causa ovulatoria, que es la insuficiencia de cuerpo lúteo. Ustedes recuerdan que les dije que la progesterona se da en el pico y luego empieza a bajar para poder que cuando ya baje completamente, ya vamos a sangrar nuevamente en el ciclo menstrual. Pero cuando hay una insuficiencia ovulatoria, o sea, la progesterona se produce en poquita cantidad. Si la paciente está embarazada, pues pierde su embarazo porque va a producir amenaza de aborto. Pero si es una paciente que no está embarazada, entonces ¿qué hace? Hace ciclos cortos. Cuerpo lúteo persistente o enfermedad de Halban, se llama, también hay otra patología de esa. La hemorragia uterina anovulatoria. La anovulatoria, entonces está el síndrome de ovario poliquístico, que es
un desequilibrio entre la producción estrogénica, la progestacional, y que va a haber un estro persistente, o sea, aumento de los estrógenos, y que llevan a aumento también de los andrógenos. La hiperprolactinemia, la hiperplasia suprarrenal, los trastornos metabólicos y de la obesidad, la anorexia nerviosa y las hepatopatías. Todo esto está correlacionado a que se va a mantener una carga de estrógenos altísimos sin que haya una contraposición de la progesterona. Lo más común de esto es el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, desde jovencitas ahora están... A mí me diagnosticaron síndrome de ovario poliquístico. Cuando estudiemos síndrome de ovario poliquístico van a ver que es un síndrome. Entonces, no es ni por una ecografía mal hecha, ni porque le dijeron a la señora que era gorda. Tienen que tener 3 criterios de los de Rotterdam. De los 5, 3, y es una patología muy común, pero tenemos que saberla manejar porque no solamente depende de la obesidad, sino que depende de la producción estrogénica sin contraposición y la elevación de los andrógenos que caracteriza a estas niñas con el sobrepeso, con el vello, con la infertilidad, con el acné, pero también hay el otro extremo que son las anoréxicas. Entonces miren que todo tiene que ver con los extremos, el sobrepeso, obesidad y la anoréxica, porque también hace una falla a nivel central de no dejar que su ciclo menstrual sea normal. Entonces hay una disfunción ovulatoria. Y las hepatopatías que también se podrían asociar con la parte de coagulación. Van como de la mano la coagulación y las hepatopatías o los hepatomas, básicamente. Entonces son trastornos ovulatorios del ovario, perdón, que son ovulatorios o anovulatorios. Anovulatorios es que nunca ovulan. Ovulatorios es que ovulan, pero son ciclos muy cortos, está la enfermedad de Halban. Y anovulatorios es que nunca ovulan. Entonces, dele y dele, producen estrógenos y andrógenos y andrógenos. Entonces, el ovario se vuelve rebelde. Es el ovario anacarado, con folículos como en collar de perlas, y que pues alteran sus hormonas y tiene que ver con todo. El síndrome de ovario poliquístico hoy es una patología estudiada en las niñas, en las embarazadas y en las menopáusicas, porque de ahí también se deriva la hipertensión, la diabetes, el síndrome metabólico, y en la embarazada se está viendo la asociación con preeclampsias. Entonces, es en todas las edades, pero es un trastorno del ovario anovulatorio, producción de estrógenos y de andrógenos en una forma no correcta. Bueno, vamos en la O, la que sigue. Aquí está el cuerpo lúteo insuficiente, la fase lútea corta, ustedes recuerdan, LH, FSH, entonces pues son los niveles. Esto básicamente lo medimos para parte de la fertilidad también. Cuando medimos LH, FSH, que son las dos hormonas que se producen desde el principio, que dependen de las células de la teca o de las células germinales que producen su pico en el día del día 10 al día 14, y que ese pico cae, y que antes de que el pico caiga, entonces viene la parte de la progesterona. Y acá está el cuerpo lúteo persistente, que es el cuerpo lúteo debe medir más o menos 11 días, que es cuando empieza a caer la progesterona y luego se cae y ¡pum! Y hay una descamación. Pero cuando eso se mantiene y no cae, entonces es un cuerpo lúteo persistente, que en embarazadas, para tratamientos de embarazo hay que reventarlo. Para que venga la menstruación hay que como que producirle algo para que reviente. Entonces hay tratamientos para eso, porque esto sí es otra patología diferente. La que sigue.
Las anovulatorias, pues está el síndrome que no se libera el óvulo. Entonces, si no se libera el óvulo, pues esa paciente no se va a embarazar. Si no se libera el óvulo, esa paciente no va a producir tampoco una buena calidad de progesterona. Entonces, va a haber una proliferación del endometrio que lleva a las hiperplasias. Bueno, ahí está la dilatación del sistema venoso, lleva a vasodilatación, a pérdida sanguínea y va a llevar a una hemorragia, las causas anovulatorias. Entonces, cuando sangran, pues sangran profusamente y también nos lleva a unas situaciones que alteran todo y que nos llevan a unas pérdidas sanguíneas intensas que no son cíclicas, que no son ciclos menstruales normales, sino 3 meses después, 4 meses después, y que nos llevan a trastornos de hemorragia, que como tal la hemorragia, pues es lo que estamos viendo, es la causa de enfermedad en esta paciente. Entonces tenemos que, esto que nos he estado diciendo, que el ovario tiene que funcionar como un reloj, ovulando, liberando y produciendo progesterona, o sea, en una forma cíclica. Cuando lo altere, cualquier forma que lo altere, entonces o son ovulatorias o son anovulatorias. Y todo depende de la edad de la paciente. Y los tratamientos pues dependen de acuerdo a lo que estamos viendo, de acuerdo a la parte hormonal, a la parte que encontremos física y a la historia clínica básica de la paciente, la que sigue. Otra vez volvemos aquí a la anovulatoria porque es la más común, el síndrome de ovario poliquístico. La hiperplasia suprarrenal no es tan común, pero se da. Y la hiperprolactinemia. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando lo de ovario, nos van a ver que pedimos o tenemos que pedir toda la, así como en las coagulopatías tenemos que pedir todo lo de la cascada de la coagulación y de juntarnos con el hematólogo, con el internista, en esta tenemos que pedir todo el pool hormonal, la FSH, la LH, la prolactina, la TSH, y dependiendo de cada caso, si es síndrome de ovario poliquístico, vamos a pedir andrógenos, el más común que pedimos es el 17 hidroxiprogesterona o la de hidroepiandrosterona. Entonces, mire, ya son capítulos individuales, pero que nos causan el trastorno anovulatorio y que cuando el ovario dice, bueno, ya hoy me cansé y a los 2 meses produce un sangrado anormal que lleva a la hemorragia. La hiperprolactinemia, aumenta la prolactina, entonces se altera la FSH, se altera la LH, se altera la producción de estrógenos y de progesterona. Y esto nos lleva en la mujer joven a infertilidad y en la mujer mayor, pues más común que nos lleve a sangrados anovulatorios. Entonces miren que todo va como de la mano. El organismo es todo de la mano, es un relojito. La parte central, hipotálamo, la parte hipoficiaria y el ovario. ¿Ves? Si el ovario no funciona bien, pues no produce bien las hormonas. Si no produce bien las hormonas, pues vamos a tener sangrados anormales. Y desde el punto de vista estructural, que son otras causas, pero que también tienen que ver con, por ejemplo, los pólipos y los miomas tienen que ver con los estrógenos. Entonces no podemos partir las cosas, tenemos que ir juntando todo, juntando todo. Estamos en la parte de COIN porque en esa mujer que está sangrando no le encontramos nada estructural, pero estamos estudiando la parte O de acá, COIN, la moneda. Vamos en la parte ovárica. La que sigue. Hablé ya de la obesidad. La obesidad es una enfermedad básica. El tejido adiposo es un órgano que hoy está estudiado y que depende de unas enzimas como la leptina y de otras enzimas, una angiopeptidonasa, que tienen que ver con es una entidad inflamatoria que tiene que ver con las interleuquinas. O sea, la obesidad de hoy es una enfermedad inflamatoria que altera todo el organismo, no solamente el ovario, sino todo el organismo. Y los extremos de la vida pues producen causas anovulatorias, la obesidad porque produce un estro persistente y una secreción androgénica persistente,
pero la anorexia nerviosa, que es el otro extremo, hay una pérdida de panículo adiposo, hay hipogonadismo, o sea, la deficiencia tal de la FSH, de la LH, pues lleva a que el ovario tampoco funcione bien. Entonces va a haber una amenorrea secundaria, una atrofia endometrial, y esto es una causa de anovulatorio. Y el día que nosotros o que ella solita sangre, seguramente va a tener un patrón de hemorragia también. Entonces, los dos extremos lo que nos quiere mostrar es tanto la obesidad, que es más peligrosa, digamos, la obesidad es un proceso inflamatorio, una enfermedad que se asocia a hipertensión, a diabetes, que se asocia a síndrome metabólico, que se asocia. Entonces, ¿por qué la hemorragia? Pues porque produce un estro persistente, y el día que la mujer sangre va a sangrar demasiado y seguramente está acompañada de una hiperplasia endometrial. El contrario es de la anoréxica, que tiene un índice de masa corporal muy bajo, menos de 18, que no menstrua. Entonces también se convierte en un problema anovulatorio para nosotros, para los ginecólogos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con su ciclo menstrual hacia amenorreas, porque tiene que ver con su reproducción, porque tiene que ver con su desarrollo óseo. Entonces es otro capítulo bien, bien grande. La que sigue. Las hepatopatías, que ya dijimos, que son alteraciones de los sistemas de los factores de coagulación, que les dije que se unían con los factores de coagulación y hormonas esteroideas. Las nefropatías. Entonces, ¿cuál es el mensaje de todo esto? Que no hay nada independiente, no hay nada, un ciclo menstrual que uno dice, no, es que eso se le arregla, ese sangrado de ella, eso hay que esperar unos 3 meses, que eso se le arregla. Y mucho menos cuando una paciente ya tiene anemia o déficit de hemoglobina. Es obligatorio estudiarlo, porque hay que mirar, miren, hígado, riñón, sistema de la coagulación, la parte del ovario. Entonces, algo tenemos que hacer, algo tenemos que hacer. Entonces, pues no queremos lo más grave, ni pensemos en lo más grave, pero hay gente que tiene lo más grave. Entonces, son problemas del hígado, problemas del riñón, problemas de cardiopatía, llegan a cardiopatías severas, pero más que por originarse desde ahí la hemorragia, es el efecto de la anemia y de la hemorragia, alteran porque van a hacer anoxias tisulares y compromiso cardiológico. La que sigue. Aquí es pues el tratamiento que nosotros tenemos, como para repetir, pero creo que nos faltó la iatrogenia. Bueno, no, devuélvete. A ver, de aquí simplemente para nombrarles, ya les he ido nombrando qué se hace, los contraceptivos orales. A ver, tenemos que ser muy juiciosos teniendo presente la historia clínica, porque a todo el mundo no se le puede ir diciendo, como en el listado de la tabla 3 están los anticonceptivos, pues démosle anticonceptivos. Cada paciente es individual, dependiendo de que no vaya a tener una contraindicación para el uso de estrógenos. Entonces, pues se usan los anticonceptivos orales de baja dosis. Si no hay contraindicación, nosotros usamos anticonceptivos orales de alta dosis. La verdad es que sí. Las progestinas, cuando hay contraindicación de estrógenos, que pueden ser en orales, en inyectables, o que en este momento estamos sufriendo por los inyectables, o en los implantes intrauterinos. Los que tienen un componente más androgénico, como son los megestroles, la noretilendrona, la progesterona micronizada, que gracias a Dios hoy la tenemos ya en el mercado. Hay algo que estamos usando mucho en este momento, que es el ácido tranexámico por 3 días, de 3 a 5 días. Eso nos ayuda
en la vía de la coagulación a parar mientras podemos definir la causa definitiva. Esa es una ayuda, pero no es la que nos soluciona el problema de la paciente. Eso es para que la paciente disminuya su sangrado y podamos hacer y accionar rápidamente. Es el ácido tranexámico que lo estamos usando oral y lo usamos endovenoso en pacientes hospitalizadas. El ácido mefenámico, que era el famoso Ponstan, que casi no lo conseguimos, pues sí lo podemos usar, lo usamos. El naproxeno y los ibuprofenos ayudan a disminuir, digamos, la dismenorrea y la hemorragia. Pero recuerden, esto no lo podemos dar por largo porque estos medicamentos alteran la función renal. Entonces uno puede ser muy tranquilo y decir, no, tome hasta que se le quite el sangrado. No, es máximo 2 días, 2 dosis, porque el riñón, usted no sabe, no conoce cómo funciona su riñón, entonces en vez de hacerle un bien, le hacemos es un mal a esa paciente, porque alteramos su parte renal. Por que todos estos medicamentos se eliminan por el riñón, entonces son nefrotóxicos. Que el ibuprofeno nos sirve en la endometriosis, claro, y en el sangrado agudo, si no tenemos ácido tranexámico, pues pongámosle, pero ojo con las dosis y seamos juiciosos porque si no vamos a la iatrogenia. Entonces, en resumen, tenemos los anticonceptivos orales que cuando no hay una contraindicación para los estrógenos, que no es la paciente que tiene migraña, ni que tiene SEA de mama, ni que tiene contraindicación para los estrógenos, usamos anticonceptivos orales con estrógenos de dosis altas, Cuando tenemos pacientes con contraindicación para estrógenos, tenemos que usar solamente progestágenos, pacientes que tienen migraña, que tienen insuficiencia venosa, que probablemente están anticoaguladas en ese momento. Entonces los progestágenos sean orales, sean inyectables o sean en dispositivos. El ácido tranexámico, que es de la mano hoy, nos sirve. El ácido mefenámico, que es el Ponstan que salió del mercado, no se consigue. El naproxeno, el ibuprofeno se consiguen. Son básicamente cuando se asocian a dolor, como la endometriosis, y sangrado severo, como la adenomiosis. Pero tenemos que tener mucho cuidado con la parte renal. La que sigue. Mire, aquí ya vamos a empezar como a hacer individualizar trastornos endometriales en etapa de reproductiva, hemorragias cíclicas regulares sin otra causa identificada. Es simplemente para definir qué es lo que vamos a hacer de acuerdo a cada paciente. Es de acuerdo a lo que hallamos en cada paciente y de acuerdo a lo que la paciente quiere. Si es una paciente en edad reproductiva, pues hay que mirar su función ovárica, hay que mirar que no tenga una parte infecciosa para poder definir qué le vamos a ofrecer y qué edad es uno dice edad reproductiva, pero qué edad tiene la paciente. ¿Tiene hijos? ¿No tiene hijos? O sea, es individualizando cada paciente. La que sigue. La iatrogenia, ya me adelanté un poquito, pero volvemos. Intervenciones médicas como causa de terapias hormonales o dispositivos intrauterinos u otros medicamentos que alteran la hemorragia uterina. Entonces, los anticonceptivos, hay algunos que causan spotting, eso no es de una iatrogenia, eso es propio del anticonceptivo, pero si no conocemos, si no sabemos qué es lo que está pasando y por qué, y no solucionamos, eso es una iatrogenia. Hay muchos anticonceptivos que causan iatrogenia. O sea, el hecho de que sea un anticonceptivo de baja dosis no quiere decir que sea bueno. Puede que sea que le produzca sangrado todo el mes porque es de baja dosis. Tenemos que individualizar cada paciente. El dispositivo con levonorgestrel. Muchas mujeres que utilizan este dispositivo sangran los 6 primeros meses, entonces dicen, no, esperen los 6 meses.
Hay muchas mujeres que no podemos usar los 6 meses, esperar los 6 meses, hay que resolverle con qué vamos a contrarrestar ese sangrado y si la paciente sigue sangrando, pues hay que mirarle su hemoglobina y su estado porque si no lo que le estamos haciendo es un daño a la paciente. Porque el hecho no es de que se lo pongamos y como eso es lo que se está usando, pues pongamos. Hay muchas mujeres que sangran más, entonces hay que retirárselos. Hay muchas mujeres que les va divinamente y es la elección para la hemorragia uterina intermiometrial y en la adenomiosis en mujeres de compromiso leve a moderado, no en mujeres menopáusicas, no en mujeres posmenopáusicas. Entonces tenemos que mirar porque hay mujeres que les ponemos estos dispositivos y le producimos un sangrado todo el tiempo, pues no le va a servir. Ahora, si es una mujer joven que tiene una endometriosis, seguramente que le va a servir cantidades, pues miremos a ver con qué antes de retirárselo la mejoramos. Pero si no, le estamos causando una iatrogenia. Hay otros medicamentos como los fitoestrógenos, el tamoxifeno, los corticoides, el haloperidol, el alfametildopa, las benzodiazepinas, los inhibidores de recaptación de serotonina que se han convertido como, si no lo sabemos manejar y en qué pacientes nos pueden producir sangrados. Los fitoestrógenos son lo que las mujeres llaman que hormonas naturales. Hormonas naturales no hay. No hay. Hormona natural es la que usted coge del palo o del árbol y se la come. Entonces, hormonas naturales que pasen por un laboratorio no existen. Que no hacen daño, dice la gente, son mitos. Los fitoestrógenos hacen el mismo daño que los estrógenos, que es la terapia convencional de la menopausia. Entonces, los fitoestrógenos, como la gente cree que los venden y que todo el mundo da fitoestrógenos porque no le hacen daño para la menopausia, pues hacen daño para la menopausia, porque ellos no tienen contrapeso del progestágeno para el endometrio, entonces le estamos haciendo un daño. El tamoxifeno, porque es un antiestrógeno, pero crea hiperplasia de la glándula endometrial, entonces tenemos que estar en una paciente con SEA de mama, tenemos que estar corroborando su endometrio hasta dónde llega. Si la paciente no sangra, pues no hay ningún problema, pero si la paciente sangra, tenemos que tomar una acción en ese momento, así tenga un cáncer de mama. Tenemos que hacerle un legrado seguramente. No es quitarle el tamoxifeno, porque el tamoxifeno lo está recibiendo es para el cáncer de mama. Entonces lo que vamos a averiguar es por qué está sangrando. ¿Será que el endometrio está muy grueso? Yo creo que esa paciente con un legrado o con una ablación tiene, mientras termina su tratamiento, 5 años para el cáncer de mama. Algunos corticoides porque tienen que ver con el sistema de coagulación, alfa-metildopa, las benzodiazepinas y los inhibidores de recaptación de serotonina tienen que ver básicamente con la vasodilatación y con la parte de la coagulación, y esto es en mujeres mayores, pues que son multimedicadas, las mayores, que tienen tratamientos antihipertensivos y para anticoagulantes que se usan mucho en las mujeres mayores. ¿Cómo se llama el medicamento? Se me olvidó. Bueno, entonces esta es por lo general la iatrogenia que nosotros causamos y las pacientes que toman aspirinetas que les son formuladas para la aterosclerosis o algo, tenemos que tener mucho cuidado con esta formulación. ¿Listo? Iatrogenia es muy común en nosotros. Iatrogenia es no solamente médica, sino quirúrgica. Y no solamente quirúrgica, sino dispositivos que pongamos, como una T de cobre, por ejemplo, en un pólipo. Como por ejemplo, iatrogenia es ponerle la terapia de reemplazo hormonal, el estrógeno a la paciente sin progestágeno. Recuerden, para la menopausia, si tiene útero, hay que ponerle estrógeno y progestágeno. Si no, estamos haciendo una iatrogenia. Por lo tanto, cuando nosotros formulemos algo tenemos que ser seguros y eficaces. Seguros y eficaces.
La que sigue. Y las no clasificables, que son las últimas. Las no clasificables, que son las últimas. Deme un minutico, un minutico. No clasificables. Vamos en coin. Ya vamos a acabar con la segunda parte, que son no estructurales. El grupo de las entidades no definidas, que ahí sí quedamos locos, que son malformaciones arteriovenosas. Ya hemos pasado a la paciente por ecos, por tratamientos médicos, y nada, y nada, y nada, y sigue sangrando, y la señora va de 9 a 8, de 8 a 6, Dios mío. Entonces, son malformaciones, hay que conocerlas. Y entonces son malformaciones de conductos arteriales, venosas, capilares, una endometritis crónica, una hipertrofia endometrial que no sabemos de qué edad, no es maligna, no es hiperplasia, ¿no? Y hay otra que no sé por qué no está aquí, la que sigue. No. Hay otra, devolvámonos. Me faltó, bueno, de pronto está en la patología maligna, cuando vemos leiomyosarcomas, patologías de cáncer uterino, ya sea del cervix, del endometrio, del ovario, que hacen metástasis a útero, entonces se crean sangrados, y cuando es de endometrio, de cervix, van a ser fístulas, sea vaginales, sea rectales, o sea vesicales, entonces uno dele y no puede y no. Entonces hay que mirar muy bien y ahí uno maneja eso con un grupo multidisciplinario. Entonces son pacientes que requieren embolización de arterias uterinas, u otros métodos más drásticos y de manejo multidisciplinario. Ahora sí, la que sigue. Faltó de pronto entre las enfermedades asociadas, las enfermedades a la tiroides, ¿no? Ah, sí, el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es el que más causa esto. El enfoque clínico, entonces, ¿te refieres al hipo? Y el hiper también en ocasiones hablan. Ok, bueno. Entonces, miren, jóvenes, cómo volvemos a lo básico, a lo básico. Lo básico que es el enfoque clínico. ¿Y cómo se hace el enfoque clínico? Con la historia. Entonces, la historia menstrual, la menarquia, la última fecha, la última regla, la frecuencia de los ciclos, la regularidad de los ciclos, la duración de los ciclos, el volumen, el sangrado, si hay sangrado intermenstrual. Recuerden en el video cómo ellos hacían énfasis, usted sangra en la mitad, usted sangra en la mitad, la doctora gringa que les mostré ahí en el video. Entonces, historia clínica del ciclo menstrual. Ciclo menstrual normal, ¿qué es? Periódico de 28 más o menos 7 días, ¿cierto? Ese es el ciclo menstrual normal. Entonces, ¿qué síntomas da? Anemia. ¿Cómo está la historia sexual y reproductiva? ¿Cuántos hijos? Si ha podido embarazarse o no, si ha tenido historias de enfermedades de transmisión sexual, si ha tenido infecciones, si tuvo partos con endometritis, si las citologías han sido normales, si le han visto pólipos, si cuando asociados los síntomas tienen dolor, si con el sangrado, con el ciclo, con el sangrado se acompaña de dolor, sí o no. Cómo es la función vesical, la función estomacal, cómo es su hábito intestinal. En los sistémicos tenemos conocer el peso, conocer la historia de coagulación. Por lo general, estas pacientes que tienen alteraciones de coagulación, mi hermana, mi primo, mi mamá o alguien, tienen historias de hemofilias o tienen historias de la deficiencia del factor 8.
la paciente que ha consultado, que la han manejado por síndrome de ovario poliquístico. Es muy común que nos lleguen ahora, que nos lleguen y nos digan, no, es que tengo una ecografía donde me diagnosticaron síndrome de ovario poliquístico. Y llegó y nunca más la volvieron a ver ni le explicaron. Acuérdense que el síndrome de ovario poliquístico es un síndrome. Las historias de drogas que toman, si toman aspirina, si toman anticoagulantes, si toman medicamentos naturales que tienen que ver con la coagulación, hormonas, si la paciente está en una terapia de reemplazo hormonal, está bien indicada, no está bien indicada, se le olvidó tomarse el progestágeno, la que tiene el útero, historias de familia o historias personales, si ella ha sufrido de trombos, de no trombos. Y al examen, pues es el examen básico, el índice de masa corporal, el estado general de la paciente. Ustedes recuerden el video, es la paciente que llega cansada, pálida, como que no puede hablar, como que dice que caminando se cansa. Eso es muy importante en la historia clínica. Pues los signos, el índice de masa corporal, las facies que tenga, si tiene obesidad, si tiene alteraciones como Cushing, si tiene anorexia, cómo está su tiroides. Entonces, es el examen clínico completo, clínico completo. Y luego, si bajamos ya al examen ginecológico, entonces el espéculo, ay, vi un pólipo, o no vi nada. Entonces, tacto bimanual, el útero, tamaño normal, o ligeramente aumentado, o más aumentado, o más aumentado. Ah, es duro, irregular. Acuérdense, un útero es regular, móvil. Un útero irregular probablemente está duro, irregular, es miomatoso. Un útero blando, doloroso, es más de adenomiosis. Entonces, es el examen clínico. Y luego vienen ya lo que podamos estudiar. Entonces, vienen los exámenes de sangre, los exámenes hormonales, la prolactina, el de tiroides, el TSH, dependiendo de dónde estamos ubicados con la paciente. La ecografía, la histeroscopia, y ya muy, muy avanzados con malformaciones, o cuando no encontramos nada, entonces vamos a hacer una resonancia, o ya son métodos muy, muy avanzados. Entonces, el enfoque clínico para ustedes, jóvenes, es el PAL-COIN y de base la historia clínica. Entonces, no se les puede olvidar qué es PAL-COIN. Cuando les preguntemos qué es PAL-COIN, ninguno puede decir que no sabe, porque la he oído ya 2 veces con ustedes. La doctora Mondragón se las dio y hoy que se las estoy revisando nuevamente y le dije a ella que me iba a dedicar más que a mostrarles videos de cirugías y de esto, le iba a decir, me iba a dedicar al PAL-COIN, que es lo que ustedes tienen que manejar. Cuando estemos de internos, entonces ya asuman lo de la historia clínica, lo del PAL-COIN, que es lo de ustedes, y ya los métodos diagnósticos, y de internos tienen ya que hablar de legrados. Ya vamos a hablar de legrados y saber interpretar una ecografía. Entonces, algo que sí se me olvidó en hiperplasia endometrial y que sí lo deben saber, de pronto sí se los dije, el nivel endometrial en una paciente en menopausia o posmenopausia no debe ser mayor a 4. Si tiene más de 4, entre 4 y 10, no sangra, pues no hay que alarmarse, pero hay que estudiarla. Pero si tiene 4, entre 4 y 10, y está pintando mínimo o está con dolor, hay que llevarla a un procedimiento. Diferente la mujer en edad reproductiva. El endometrio es de acuerdo al ciclo menstrual. Si está en la fase proliferativa o si está en la fase, en la segunda fase, en la fase secretora. Entonces, de acuerdo, uno nunca dice, ay, esta paciente tiene 12, pero tiene uno que averiguar en qué ciclo, en qué día de su menstruación le hicieron la ecografía. No, esto fue ayer, ¿cuándo le vino la menstruación? Hoy. Entonces, no le sirve esa ecografía para decir que tiene hiperplasia.
Pues eso ya con el tiempo lo van a ir aprendiendo. Por ahora, enfoque clínico, Falcoin, sin hacer iatrogenia, estudiando la parte que no es estructural y la parte estructural que es como más fácil para ustedes en este momento. La parte no estructural que tiene que ver con ovario, con coagulopatía, con iatrogenia es un poquito más difícil, pero es donde más cuidado tienen que poner. Y para eso estamos los docentes. Ustedes no pueden ir formulando sin nosotros revisarles, porque si no hacemos iatrogenia. Y las iatrogenias le cuestan muy caro a las pacientes y a nosotros nos cuesta toda la vida. Bueno, la que sigue. Aquí está otra vez. Ya lo que pasamos lo acabamos, ahora está en español. Leanla un momentico, historia médica. La que sigue. No es que no quiero que lo aprenda. La oligomenorrea, que era la anterior, es los ciclos largos. Los ciclos largos, pero es que es demasiado ya. Sigamos, las vamos a nombrar nomás. Oligomenorreas, hipermenorreas, que es sangrado exagerado, sangrado exagerado. Entonces hay que mirar a qué se debe. Básicamente son como los síntomas de las patologías anteriores. Oligo es más asociado a síndrome de ovario poliquístico, hipermenorreas es más asociado a adenomiosis, la que sigue. Bueno, entonces, bueno, yo creo que revisamos y ya revisamos muy bien Falcoin, hemorragia uterina anormal, que se divide en estructural y no estructural. ¿Cierto? Bueno. Descansen 2 minutos, 3 minutos, vamos a hacer 2 casitos que les